y vamos a continuar con el programa. A continuación le vamos a dar paso al Consejo Insular de Agua. Creo que está Itamar por aquí. Itamar Morales, en representación del Consejo Insular de Agua. Hola, buenos días. Buenos días. Tienes la palabra. Federico, yo la plataforma no lo controlo mucho. Los colaboradores que van a hacer la ponencia conmigo creo que comparten una presentación. ¿Cómo se hace esa gestión? Sí, Tienes ellos que están por ponerlo. aquí. Yo tengo que darles el rol de presentador. ¿Quién de los dos va a presentar? Creo Vale. que Rosa. Rosa. Bueno, mientras haces eso, en primer lugar, el gerente del Consejo Insular de Aguas, don Juan Luis Mora, quería estar presente, pero ha tenido unos inconvenientes en el trabajo y no ha podido asistir. Pide que lo disculpe. Después, todas las ponencias que hemos visto muy interesantes. Y bueno, vamos a empezar con lo nuestro. Si no les importa, yo voy a hacer una presentación de la empresa Ohio, que es la empresa que va a desarrollar el proyecto que tenemos en mente. Estamos en fase de borrador. Nuestra idea es colaborar con todas las instituciones, turismo, con el parque. Esta comunicación ya la realizaremos formalmente porque, por ejemplo, Ángel, de la charla que está bajando de los usos del parque, me parece súper interesante y creo que hay cosas que podríamos hablar si ustedes quieren y todo esto. Bueno, decir que el Consejo quiere desarrollar un proyecto donde se ponga en valor el patrimonio hidráulico de la isla de La Gomera y asociado a distintos hitos y elementos. Para esto hacemos una selección de empresas y seleccionamos a la empresa Ohio. Ohio es una consultora de marcas, tendencias, innovación, que se ubica en el 2020 en San Sebastián de La Gomera. Tiene experiencia en proyectos del sector turístico, sector alimentario, además ha realizado trabajos para la Mezquita de Córdoba, Caminos Naturales de España, trabaja con distintas pymes, con el Pozo y además cuenta con un observatorio propio de tendencias que monitoriza las novedades en los sectores de ocio, turismo, hábitat y neoartesanía. Consideramos desde el Consejo Insular de Agua que son la empresa adecuada para desarrollar este proyecto y a continuación Rosa y Ignacio van a desarrollar las líneas maestras y los objetivos que tiene pensado el Consejo. Yo ya le doy paso a ellos y que comenten, ¿vale? De acuerdo. Ya tienes ya el rol activado Muy para bien. compartir pantalla. Un segundito porque, a ver, tenemos aquí la pantalla. Un momentín. Tengo que encontrar el sitio porque, bueno, gracias primero a la Carta Europea por invitarnos para estar aquí y contar el proyecto del que hablaba Itamar. Nosotros nos mudamos aquí a San Sebastián en julio de este año pasado y, bueno, estamos encantados de vivir aquí y ahora de trabajar no desde aquí, sino también aquí, ¿no? Que era uno de los propósitos de cuando en su momento, hace algunos años, pues conocimos la isla. Bueno, os daba las gracias por habernos invitado a estar hoy aquí. Como comentaba antes, somos residentes y estamos trabajando desde La Gomera y en La Gomera solo desde julio, pero somos unos enamorados de la isla. Y el proyecto del que les iba a hablar hoy se llama, bueno, lo hemos llamado provisionalmente Caminando entre las presas y tiene que ver con andar los paisajes y también conocer la arquitectura y el patrimonio del agua dulce de La Gomera. Y es el proyecto que comentaba Itamar Morales, que bueno, que vamos a desarrollar para el Consejo Insular de Agua en ese afán por crear conciencia y por darle valor tanto a las arquitecturas del agua como al paisaje que está asociado a esta arquitectura y esta infraestructura. Vale. Bueno, la idea con este proyecto es la de crear una ruta de rutas temáticas en un territorio que reúne dos especificidades. Por un lado, la isla de La Gomera es una isla en la que andar sus paisajes es uno de los atractivos principales para los visitantes
y también por eso un importante argumento de la marca destino. Y por otro lado, porque, bueno, la isla de La Gomera tiene una cultura del agua muy, muy singular, ya que, entre otras cosas, acumula el mayor número de presas por metro cuadrado del país y también en la que la lluvia horizontal, la cascada de nubes y demás destacan como otro de los atractivos de la isla. De lo que hablamos es de la creación de una ruta de rutas, y decimos ruta de rutas porque ya existe un número importante de caminos que están adaptados y bien señalizados, a través de los que se puede hacer un recorrido enlazando varios tramos y que nos acerquen a las presas y a ciertos hitos que se definirían para organizar, digamos, un recorrido con contenidos propios, y que en su opción más ambiciosa pudiera ser un innovador museo al aire libre de la singular cultura de agua dulce que tiene la isla de La Gomera, usando hitos interpretativos y también identificando aquellas arquitecturas de más valor relacionadas con las infraestructuras del agua, y generando una serie de artefactos que permitiesen la experimentación y también la divulgación y que se distribuyesen a lo largo de esta ruta, generando así también microdestinos. Antes hablaba Ángel Fernández del tema de la, de la desmasificación o la descentralización de la llegada de los visitantes. Pensamos que algo así también puede ayudar a descongestionar las zonas más masificadas de la isla. Y no se me podía olvidar comentar que seguramente todo esto iría vinculado alrededor de una app para ayudar al visitante a hacer mejor la visita por este entramado de ruta. Cuando nos planteamos el porqué de hacer intentar hacer un proyecto así, hicimos un trabajo en profundidad junto con el Consejo Insular de Agua para ver qué objetivos tendría ese proyecto, y así poder también después evaluar el cumplimiento de los objetivos en función de cómo podría ser la ejecución. El primero de los objetivos del proyecto pues era el de favorecer el argumento de una isla para andar como pilar destacado y más diferenciado del destino, y así también incidir en la estrategia de avanzar hacia un turismo, el turismo de un destino sostenible. También planteamos como objetivo promover esta peculiar cultura del agua de la isla, que se manifiesta en su arquitectura y que especialmente vemos manifestada en las presas, pero también a través de otros fenómenos como el que se da, que es tan impresionante para los que llegamos de nuevas, como puede ser la lluvia horizontal. Por otro lado, también se plantea como objetivo ayudar en la interpretación del patrimonio arquitectónico y natural de la cultura de agua, y dentro de ello crear hitos a través de los cuales podamos señalar puntos de interés tanto del paisaje como de la infraestructura y la cultura del agua dentro de estos recorridos. Algunos de estos hitos que también puedan ser capaces de atraer la atención por sí mismos. Otro de los objetivos, que además está dentro del Plan Hidrológico del Consejo Insular de Agua de La Gomera, es el de divulgar y concienciar sobre los ciclos del agua y también sobre cuáles son las estrategias de obtención del agua y su consumo, y así crear también crear conciencia sobre la necesidad de llevar a cabo actuaciones sostenibles tanto para la obtención como para el uso de este recurso tan importante para todos. Tenemos también como objetivo pues, plantear el agua como recurso clave para la agricultura local, consensuar un relato que sea lo suficientemente interesante y atractivo como para poder dinamizar la actividad dentro del territorio y ayudar a definir algunos argumentos que esgrima el destino como argumentos propios y de más potencia, y también impulsar el contacto con el patrimonio natural. Es decir, ayudar a entrar en contacto con esa belleza y esa diversidad que tienen los paisajes gomeros. Como penúltimo objetivo, planteamos trabajar con arquitectos, ingenieros, diseñadores, artistas y artesanos en la consecución de esos microdestinos o esos hitos que pudieran estar dentro de la ruta.
Y como último objetivo, pero muy importante también dentro del proyecto, favorecer la dinamización de la economía en la zona. Eso quiere decir, pues, a través de las acciones que se llevasen a cabo, puesta en marcha esa red de rutas en torno a lo que tiene que ver con el agua, o esto que llamamos caminos del agua, pues promover el empleo en el territorio, los negocios locales y las artesanías que estén ligadas a todos estos recorridos. Y promoviendo un consumo responsable y también las pernoctaciones entre los tramos de la ruta, identificando públicos que sean más favorables para avanzar hacia ese objetivo de turismo sostenible que de hecho es la propia esencia de la Carta Europea. Ya solo como última información y porque puedan ver el planteamiento que hacíamos a nivel conceptual de lo que es este proyecto, verán que en el centro está la cultura del agua en La Gomera y pensamos que para este desarrollo de rutas del agua tenemos que identificar y hacer visible el patrimonio arquitectónico e industrial alrededor del agua, por otro lado el patrimonio natural y lo que es el paisaje, la ingeniería y la innovación en los procesos, en el desarrollo de esa arquitectura y de esas infraestructuras del agua, y también todo lo que tiene que ver con el patrimonio intangible, etnográfico y cultural que está alrededor de este recurso. Y siempre teniendo en cuenta los diferentes usos los diferentes usos del agua, como la agricultura, el consumo humano, el turismo en su versión, el turismo sostenible y las tradiciones, oficios y artesanías que se pueden relacionar con esta idea del agua. Y bueno, por mi parte nada más. Y bueno, abierto a cualquier consulta que quieran hacer acerca del proyecto. También tenemos aquí a Itamar Morales, o sea que bueno, a vuestra disposición. Federico, te paso la palabra. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención. En el chat no tenemos de momento ninguna reacción, Rosa. Muy bien. Ángel pide la palabra. Bueno, como comentario, me parece que esta iniciativa es algo que me parece imprescindible en la oferta para el turismo de la isla. Yo leí hace tiempo en un libro que me quiero recordar que se llamaba Infraestructuras hidráulicas en la isla de La Gomera, en los años 80 o bueno, principios de los 90, que decía algo así como que la Gomera es es una sociedad hidráulica, algo así, venía diciendo algo así. O sea, realmente, aunque existía agricultura de secano, realmente el que aportaba seguridad alimenticia era la agricultura de regadío, ¿no? Sobre todo por las irregularidades climáticas. Bueno, pues esto era... hay otra frase que también se me dijo un día el anterior director del Parque Nacional, Isidoro Sánchez, sobre los problemas que podía encontrarme, y me dijo que una cosa que me impresionó mucho, y es que la única cosa que se mata por La Gomera es por el agua. O sea, que hubo guerras del agua, ¿no? Entonces, digamos que hay un patrimonio y toda una cultura tangible e intangible tan increíble, tan absolutamente increíble, que llama la atención lo poco que se ha escarbado y enseñado este tipo de cultura. Más allá de las presas y modernas, actuales, hay toda una cultura del agua impresionante. Todos conocemos las famosas levadas, o hemos oído hablar al menos, de las famosas levadas de la isla de Madeira, que son las que, junto con la laurisilva,
nuclean el turismo de esa isla. Bueno, pues en el caso de La Gomera, el agua da un juego que mucho, si se escarba un poco, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y por supuesto hay infraestructuras hidráulicas que son absolutamente increíbles, que da pena un poco que hayan quedado en el olvido, ¿no? Estamos hablando de algunas canalizaciones históricas importantes o de molinos, o en fin. Todo esto requiere una revitalización porque forma parte no ya de un interés también para el sector turístico, sino para la propia cultura. De lo mismo que hay un museo de La Palma, bueno, pues el agua tiene en La Gomera un museo al aire libre, empezando por la propia Laurisilva, ¿no? Eso es todo. Así que mis felicitaciones por esta iniciativa, Itamar. Gracias, Ángel. La iniciativa parte del gerente en una conversación y lo que tú dices, Ángel. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de estar dentro o muy próximo a la presa de Los Cocos. Es la primera presa de mampostería y tiene un valor alucinante. Las presas del sur, como parecen pequeños anfiteatros, canales como el de Benchijigua, tienen un valor que esa es la idea, desarrollarlo y de una manera ordenada y contar con profesionales y con todas las administraciones para unirnos, ir todos de la mano y como decía Rosa al final, y tú, tener un museo al aire libre relacionado con la cultura del agua. Esa es la intención y desde aquí estamos abiertos, tanto Ohio como el Consejo, a trabajar juntos y todas las ideas y todo lo que podamos cabalgar juntos, pues que el camino sea más corto. ¿Vale? Muchas gracias, Itamar. El estudio, bueno, primero que esta acción, este estudio para la creación de una oferta de zonas de acampada en la isla, es una acción que surge en la estrategia de la Carta como una evaluación, una valoración de la idoneidad de establecer una oferta regulada que permita dar respuesta a los problemas y a los problemas que se generan y a la demanda existente en la isla. Hay que decir que en ningún momento en las reuniones y en las mesas de trabajo que hay siempre en el proceso participativo para elaborar la estrategia de la Carta, ha habido un consenso respecto a este tema. Entonces ha sido siempre una cuestión hasta cierto punto controvertida. Desde la oficina técnica, el compromiso del Parque Nacional era hacer una valoración de posibilidades de la situación real en la isla y trasladar esa valoración a las administraciones correspondientes, y eso es lo que hemos hecho y eso es un poco lo que queremos contar. Lo primero que hicimos nosotros pues, fue hacer digamos, un estudio. Con lo primero que nos encontrábamos era con una serie de definiciones que teníamos que tener claro, porque a la hora de recoger la información había muchas cosas contradictorias o elementos que a veces no correspondemos una cosa con la otra. No es lo mismo una zona de acampada donde se permite acampar con casetas, que puede ser en una zona medianamente natural, una zona natural, que un campamento de turismo, que es un camping, que es una infraestructura con una serie de servicios, o una zona de pernocta para autocaravanas, que es una zona donde se autoriza a aparcar a las caravanas y se le ofrecen una serie de servicios. La oficina técnica hace este trabajo y lo que hacemos nosotros es un análisis de la demanda y la oferta, sin ser algo tremendamente exhaustivo. Hacemos entrevistas a los agentes implicados, nosotros enviamos unos formularios a las asociaciones de empresarios, nos reunimos con la Asociación de Autocaravanistas de Tenerife, hicimos un diagnóstico, una evaluación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y elaboramos una propuesta de alternativa, una propuesta burda, por decirlo así, una propuesta muy en formato borrador de alternativas que nos comprometimos a llevarlas a las administraciones. Y esa presentación se hizo en el Patronato del Parque Nacional en marzo de este año 2021. Una presentación de propuestas con el objetivo de que se valoraran las diferentes posibilidades y se tomasen algunas decisiones. Lo que hicimos fue primero empezar con un tema de valorar la regulación, y nos encontramos con que en Canarias existe regulación desde medio ambiente para establecer lo que son las autorizaciones para las acampadas,
pero no existe una regulación de turismo para crear un modelo de alojamiento turístico que sea un camping o un campamento de turismo, como sí existe en otras comunidades autónomas. Aparte hay normativa referente al suelo, referente al litoral, ley de costas, ordenanzas municipales y ley de aguas, lo que respecta al dominio público hidráulico, que también establece unas consideraciones particulares respecto a las posibilidades que existen de la actividad de acampada. Ustedes saben que tanto en el dominio público marítimo terrestre como el dominio público hidráulico, lo que es cauces de barrancos y costas, no se puede acampar. Sin embargo, existen una serie de franjas litorales, lo que se dicen zonas de servidumbre y demás, en las que sí se puede con unas determinadas condiciones reglamentarias. La normativa establece que son los cabildos insulares los organismos que tienen la competencia en el decreto de traspaso de funciones a la administración de la comunidad autónoma a los cabildos, son los que tienen las competencias para regular la actividad. Y ponemos el ejemplo de, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife o Cabildo de Gran Canaria, La Palma, que tienen reglamentación de áreas de acampada y áreas recreativas. Y nos vamos también al Plan Insular de Ordenación de La Gomera, que establece en su tomo segundo, la sección tercera, establece la determinación, tiene recogidas determinaciones para la creación de áreas de acampada. Lo que no determina en ningún momento es delimitar espacios para áreas de acampada, salvo aquellos a los que hagan referencia a los propios planes de ordenación y de gestión de espacios protegidos. ¿Qué supone esto? Bueno, a priori existen una serie de espacios protegidos en La Gomera donde se podría autorizar vía reglamentación la actividad de acampada libre, y solo hay un punto, una zona en la isla de La Gomera que los planeamientos recojan que se determinaría para una zona de acampada, que es una zona cercana a la playa del Inglés Byron Rey. Además, hay una normativa respecto a la Dirección General de Tráfico que establece claramente y que vino a solucionar una cuestión que estaba muy en el aire hasta hace unos años, bueno, hasta hace ya bastantes años cuando se solucionó, que era el tema de si cuando una autocaravana está estacionada o está acampando, ¿no? Y aparte, pues los ayuntamientos tienen responsabilidades, vía ordenanzas pueden regular cuestiones como la movilidad urbana, la seguridad, el abastecimiento de agua, tratamiento de residuos, etc. Todo esto nos lleva a, con esa análisis de la normativa o esa evaluación de la normativa que aquí expongo brevemente, más teniendo en cuenta que La Gomera es la única isla de Canarias que no tiene una oferta pública regulada por las administraciones, salvo ese espacio de la playa de Avalo, que algunos conocen, que es un espacio en el que se autoriza una ocupación del dominio, o sea, se autoriza una ocupación temporal del suelo durante el periodo de verano, y el camping, que es una instalación privada en el Cedro. Sin embargo, sí hay una demanda importante. Está una página de internet muy conocida que es Park4Night, donde se ponen, por ejemplo, los sitios en este caso, para el estacionamiento de autocaravanas, ¿no? Y esto nos llega a algunas conclusiones. Primero, que en La Gomera no tenemos espacios públicos regulados para acampar en ninguna de las modalidades, que hay herramientas legales o normativas para regularlo, y que existe la acampada irregular, o sea, existe la demanda y existe la actividad. Esto tiene una serie de impactos. Aquí vemos algunos ejemplos. Hogueras dentro del Parque Nacional. Todo es entre 2017 y 2019, estas cosas que estamos viendo aquí. La acampada con caseta dentro de la presa de Las Rosas, en una zona inundable. Eventos como en el Puerto del Trigo, pues concentraciones masivas de gente acampando durante varios días, que podemos imaginarnos, pues bueno, dónde estaba la basura de esa gente, dónde hacían sus necesidades, dónde esa zona estaba cerca de unas zonas de yacimientos arqueológicos. Y después, por ejemplo, el estacionamiento de autocaravanas en zonas no apropiadas, y además poniendo conducciones de vertido de aguas grises, en este caso, a un cauce, ¿no?
Hay una serie de impactos, también hay una serie de oportunidades y de fortalezas que nosotros detectamos, como que se pueden crear actividades, se puede crear una oferta desde cero, puesto que no hay, se pueden crear productos turísticos vinculados a otras actividades, se puede ordenar el uso, y aparte hay otras amenazas importantes, como pueden ser las competencias con el alojamiento, con los alojamientos turísticos, o como pueden ser las convergencias de uso con otro tipo de usuarios, como puede ser gente que utilice los espacios para vivir, para habitar, en vez de para pasar un fin de semana. Con todo esto, con toda esta información, nosotros hicimos simplemente una propuesta grosso modo, ¿no? Nosotros elaboramos un documento en el que establecemos unos criterios de selección de zonas. Hay que decir que algunos de esos criterios ya están recogidos en el Plan Insular de Ordenación de La Gomera, como es no establecer, son distancias a zonas inundables, distancias a zonas donde hay captaciones de agua, a espacios protegidos, zonas de sensibilidad ecológica, yacimientos arqueológicos, zonas pobladas y demás. Definimos una serie de tipologías, dimensiones y normas de uso y propusimos y llegamos a proponer localizaciones sin tener en cuenta, eso es importante, sin tener en cuenta la propiedad del suelo de esas localizaciones. Es decir, cualquiera de estas propuestas tendría que ser en suelo público o la administración tendría que hacer el ejercicio de o adquirir o conveniar el uso del suelo de alguna manera. La propuesta que nosotros planteamos es una propuesta, como decíamos, muy técnica, por decirlo así, y que tendría que debatirse con todos los agentes implicados. Como decíamos, no existe un consenso desde las estructuras de participación de la Carta para tomar una decisión respecto a esto. Por lo tanto, no podemos desde la Carta decir que hacemos una propuesta que venga avalada por la Carta. O sea, nosotros hacemos una propuesta que creemos que se debe debatir con los agentes, porque lo que sí tenemos claro es que de alguna manera hay que buscar una alternativa. Esa propuesta la presentamos al Cabildo, a los ayuntamientos y a los otros organismos, utilizando un órgano oficial y colegiado, que es el Patronato del Parque Nacional, y se hizo en marzo de 2021, ¿no? En marzo de este año. Algunas cuestiones que tiene incluida esa propuesta, pues en esa propuesta nosotros no creemos que en habilitar la acampada en espacios naturales, creemos en la creación de 1 o 2 espacios aprovechando ya la existencia de equipamientos de apoyo. Hay que decir que todas esas zonas son fuera de espacios protegidos o en zonas de espacios de tipo parque rural o paisajes protegidos, en zonas muy habitadas, alteradas, o sea, utilizadas, y la creación de zonas de pernocta con servicios para autocaravanas distribuidas por varios sitios de la isla, espacios pequeños con pocas plazas. Y además esto tendría que venir acompañado de una serie de medidas adicionales de regulación de estacionamientos para el caso de las caravanas y de información y comunicación importante para las personas, para evitar algunas de las amenazas de las que hablábamos en el apartado de diagnóstico. Y aquí simplemente quería poner que hay algunos ejemplos de cuestiones que se hacen. Uno es, hay ya una zona de servicios para autocaravanas en La Gomera que está en el parking de la isla, en San Sebastián, donde se presta ese servicio previo pago. Y otro ejemplo es una campaña de información que en este caso la hemos extraído de la misma página web que es Park4Night, donde hay un decálogo de actividades, un decálogo de comportamiento que se promueve entre los campistas, ¿no? Y que creemos que ese sería un poco las actividades complementarias que habría que desarrollar. Esto nos lleva, o sea, todas estas imágenes que pongo aquí son extraídas de redes sociales y de la prensa digital, y esto todo es en La Gomera. Y bueno, esta propuesta fue llevada al patronato. Yo no sé lo que pasó en el patronato, tampoco estuve. Y en este caso ya, pues voy a darle la palabra a Ángel Fernández, que sí estuvo presente en el patronato del Parque Nacional. Y no sé si alguien quería hacer algún comentario o alguna cuestión a este respecto.
Ángel, te doy la palabra primero y después creo que Juan Martín también sí. quiere intervenir. Después Juan Martín la está pidiendo. Luego te la damos, Juan. Ángel, activa el micrófono. Vale, Sí, ya. sí, sí. Bueno, pues no, simplemente es lo que comentaba Federico, que se hizo una presentación muy, muy breve al patronato, donde están representados prácticamente todos los ayuntamientos, las administraciones locales de la isla. Y bueno, no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Lo que hubo fue que se nos indicó que estos temas estaban en la mente con algunos proyectos, pero que no había una conclusión al respecto, ¿no? Se veía con interés, en el caso del Ayuntamiento de Vallehermoso, la posibilidad de una zona ligada a las instalaciones que hay en la playa. Pero se planteaba también el problema del ordenamiento que en los planes de ordenación, por un lado, y por otro lado, la adquisición de terrenos, o sea que eso requeriría pues una gestión digamos, decidida, ¿no? sobre el asunto. O sea que tanto la cuestión de planificación como todos los problemas intrínsecos para llevar a cabo un proyecto de estas características, ¿no? En principio no hubo ningún tipo de pronunciamiento respecto a las soluciones, salvo esta que acabo de comentar. No sé si hay algo más que... Nosotros le ofrecimos, por supuesto, que en cualquier foro donde se plantee este problema, pues que teníamos a los técnicos de la oficina de la Carta para explicar en detalle las propuestas nuestras, ¿no? Y hacérselas llegar a los foros, ¿no? Donde se pueda debatir esta cuestión. O sea que yo creo que la parte técnica por parte, digamos, de la Carta Europea se ha cumplido, pero está claro que la determinación sobre la estrategia a seguir insular en este aspecto y lo que cada ayuntamiento vaya a decidir, pues es decisivo, y eso está fuera ya de nuestro ámbito, ¿no? Juan, Juan Sí, hola. Martín, ¿queréis intervenir? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Vale, yo soy Juan Martín, soy presidente de la Asociación Ecológica de Autocaravanas y Camper Homologado de Tenerife. Somos de ámbito regional, somos la única asociación de autocaravanas federada de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estamos inscritos en la Federación Española de Asociaciones de Autocaravanas y estamos también inscritos en el libro de registro de asociaciones de Canarias. Llevo siguiendo bastante, yo creo que casi desde el principio, todo este debate que me parece muy interesante, sumamente interesante, y quiero recalcar la palabra Asociación Ecologista de Autocaravanas y Camper Homologados de Canarias, aunque con sede en Santa Cruz de Tenerife. Dicho esto, me llama mucho la atención muchas cosas. Una de ellas es que se hable de turismo sostenible y no se hable de turismo itinerante, como es el turismo de autocaravana. Se habla mucho o sea, se suele confundir mucho los términos caravana con autocaravana, acampada con autocaravana, suciedad con autocaravana, masificación con autocaravana. Todo suele ser muy malo para la autocaravana. Entonces, quiero obviamente romper una lanza a favor del sector. Primero, que normalmente no se suele contar con nosotros, con asociaciones como por ejemplo, en este caso acá Tenerife, para la toma de decisiones en este aspecto. Nosotros que somos o tenemos la experiencia ya no solamente de viajar por Canarias, ser propietario de autocaravana, sino de viajar por el resto de
internacional y por Europa. Por lo tanto, experiencia tenemos en ese sentido. Viajamos mucho y conocemos mucho el tema. En concreto, nuestros vehículos son autónomos, son ecologistas, y lo digo así. ¿Por qué? Porque el agua que genera la ducha o el gasto que tiene el agua de la ducha o del fregadero va a un tanque que está justamente debajo del vehículo, que puede estar entre 90 a 100 litros. Y luego el depósito de aguas negras, lo que nosotros llamamos potio o cassette, es hermético y se saca por una puerta lateral del vehículo para su posterior vaciado. Por lo tanto, la gente que está asociada, que es lo que se debería hacer básicamente para entender, digamos, la normativa a seguir dentro de lo que es el autocaravanismo, sabemos perfectamente qué es lo que se debe hacer bien y qué es lo que no se debe y qué es lo que no se debe hacer. Entiendo que de todo hay en la viña del Señor, por supuesto que sí. No estoy poniendo la mano en el fuego por todo el sector del autocaravanismo, sería ilógico, ¿no? Y sería hipócrita incluso. Por lo tanto, sí que hablo de lo que se debe hacer un buen autocaravanista, de las normas interiores que tenemos en las asociaciones normalmente, incluyendo los estatutos. Por lo tanto, entendemos que en el caso nuestro en particular somos, diría que muy válidos a la hora de poder interpelarnos para buscar soluciones. Por ejemplo, nosotros podemos aportar, y de hecho aportamos, lo que pasa es que la imagen está fija, la mía ahora, y no se puede ver el documento que tengo en la mano, que habla de un modelo de ordenanza municipal reguladora del estacionamiento de autocaravanas y o campers en zonas habilitadas. Eso lo tenemos nosotros. También tenemos proyectos de áreas de servicio para autocaravanas. También lo tenemos nosotros. Incluso tenemos un protocolo para autocaravanas, caravanas y campers y la forma coordinada de actuar para la policía local de los diferentes municipios. Pero claro, nadie nos lo pide. Por lo tanto, nosotros lo ofrecemos. Y siempre estamos en la disposición y predisposición de ayudar, asesorar, promover y también, como no, apoyar, hacer proposiciones, digamos. Hablaba don Federico Armas, y por eso esperé casi hasta el final, de las zonas de acampada, las ofertas reguladas, efectivamente, así tiene que ser. La demanda en la isla, y aquí entro yo también a decir, la demanda para visitar la isla de La Gomera es inmensa dentro del mundo del autocaravanismo. Ya no solamente los canarios, sino los que vienen de afuera, que tienen que pasar por Tenerife, bajar al puerto de los Cristianos, coger el barco e ir a la isla de La Gomera. Eso lo sabemos todos. Bien. Pero la oferta es grande, la oferta es grande, la demanda también, pero la oferta es poca. Hablaba Federico de que solo hay un punto en La Gomera, que es en el parking de la isla concretamente, que es de pago y que fue conseguida por acá, Tenerife. Yo cerré el trato con ellos el año pasado, precisamente, y es de pago, es verdad, pero es la única que hay en la isla de La Gomera. Había una en Hermigua, en la Disa, y cerró, simplemente cerró. Entonces, claro que circulan por la isla de La Gomera autocaravanas y vehículos, viviendas. Obviamente, si no hay infraestructuras para que estos vehículos puedan evacuar, puedan pasear sus tanques, ¿dónde creemos todos que lo hacen? Pero claro, esa es la parte negativa. La parte positiva es por qué no hay ofertas, por qué no hay infraestructuras, por qué no se oferta, por qué no se regula ese turismo itinerante, por qué no se utiliza ese turismo itinerante, un turismo itinerante como es el de autocaravana que también apoya al pequeño y mediano comercio. Estamos hablando aquí de la promoción del turismo y vuelta con el turismo sostenible a los monumentos, a los museos, habilitando aparcamientos para vehículos, pero nunca se habla de la autocaravana, nunca. Y lo del COVID-19 no tiene un motivo en ese sentido porque nosotros tenemos nuestra propia burbuja. Nosotros somos de los que viajamos más seguros porque vamos con nuestro núcleo familiar en nuestra autocaravana. Muy bien, por lo gracias, tanto, Juan. no se con nadie. Gracias, Evitamos. Juan, muchas gracias por esta exposición. Quiero que sepa que igual no sale a la luz pública, pero sí se habla y estamos trabajando para que el sector pueda estar ordenado
y pueda también tener su espacio, como usted dice, de turismo itinerante. Gracias por los comentarios, muy amables. Quiero decir simplemente que yo no he puesto en ningún momento en duda que no se esté trabajando en ello, ¿eh? Yo solamente muy bien. No hablamos de dudas de nadie. Estamos todos trabajando. Gracias, Juan. Seguimos con el buenas tardes. Adiós a todos. Muy buenas. Muchas gracias, Juan. No hemos terminado, ¿eh? Nos quedan 2 ponencias. Sí, bueno, estamos ya, son las -20, estamos bastante justos ya de tiempo, nos pasamos un poco la hora que pretendíamos cerrar, pero bueno, vamos a continuar. Nos queda una presentación ya para finalizar este foro. Son ya casi las 2 de la tarde. Gracias a los que siguen ahí al pie del cañón, por decirlo así. Y Conchi, te voy a dar la palabra para que pases a explicar pues el proyecto de coadaptación al cambio climático en el que participa La Gomera como destino carta, y que ya pues ella es la última presentación para finalizar este foro de hoy. Bueno, gracias, Fede. Voy a intentar ser breve para no alargar más el tiempo del foro, ¿no? Este es un proyecto que es un proyecto en cooperación con Europar España, también con el Parque Natural de Sierra Espuña en Murcia. Por lo tanto, es un proyecto piloto que comienza ahora, que comenzó, desde el año pasado, aunque tiene su anclaje en el 2019 cuando se empezó a hablar de él y a presentarlo a la Fundación Biodiversidad, que es quien lo cofinancia. Es un proyecto de coadaptación al cambio climático. Incluye 2 grandes elementos, un estudio de percepción social y también unos talleres de diseño de medidas de adaptación por parte de los agentes sociales, elaborados desde los agentes sociales. Arranca con un taller presencial justo antes del confinamiento, el día 10 de marzo. Nos podemos reunir en la oficina del Parque en San Sebastián con 2 grandes objetivos. Por uno, presentar el proyecto y por otro, acompañar en el diseño de las primeras medidas de adaptación. En total, pudimos convocar a 17 personas representando a 2 entidades. Las entidades se seleccionaron por una cuestión, primero metodológica, que eran entidades que tuvieran corresponsabilidad o competencias con el cambio climático en la isla y en Canarias, entidades que estuvieran desarrollando ciertas acciones, sectores estratégicos, como lo es también el cambio climático, también agentes responsables carta o agentes también responsables de la estrategia carta. Y en total son estas 2 entidades, por supuesto el organizador y promotor Europar España, por parte del Gobierno de Canarias la Consejería de Transición Ecológica, que estuvo su asesor. En el Parque Nacional de Garajonay hay distintas áreas, desde la dirección, agentes forestales, uso público y la oficina técnica de la Carta. Desde el Cabildo Insular vino de la Unidad de Medio Ambiente técnicos y agentes, la dirección del Centro de Profesorado, la consultora local ETIME IDEA, por supuesto la gerencia y técnicos de la Asociación Insular de Desarrollo Rural. Estaba un doctorando de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que está trabajando en temas de cambio climático, la Asociación Insular Matorrisco, una asociación ambientalista dedicada principalmente a la lucha contra el rabo de gato, la Asociación Insular Empresarial, con sede en Valle Rey, pero con ámbito de toda la isla, la Asociación Empresarios del Norte de La Gomera y la Asociación para un Turismo Sostenible de La Gomera. Pues con estas entidades lo que intentamos trabajar fue precisamente conocer este proyecto y ponerlo en marcha. Es importante, o a mí me parece importante tener en cuenta primero esta paradoja que se tenía en el año 2018 según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. La paradoja nos viene a decir que el 80% de los que votamos, de la población, perdón, pues estaría bien que se priorizarían programas en los que se estuviera hablando de cambio climático. Sin embargo, el 31% votaría a esos partidos en donde priorizaría estrategias, líneas de actuación, programa político en torno al cambio climático. Es decir, del 80 nos quedamos en el 31.
También hay otra paradoja y es que situamos escenarios catastróficos con el cambio climático. Sin embargo, a pesar de esos escenarios catastróficos, no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, o muy poco. ¿Por qué? Porque lo sentimos lejano en el tiempo, es algo que no va a suceder ya, que va a suceder en otros países, no nos va a afectar, que no va a tener mucho que ver con nosotros porque seguramente afectará más a los animales y a las plantas o a otras culturas más ancestrales y no a la tecnológica. Por eso se produce esta paradoja. El proyecto de cambio climático, bueno, pues la situación actual es que ahora hemos estado después de marzo del año pasado, en el que se presentó y se trabajó cómo hacer la ficha. Bien, lo que estamos haciendo es recogiendo esa ficha que están en proceso de finalización, se han agrupado en 5 bloques temáticos, es decir, habrán fichas que toquen temas del agua, de incendios forestales, de especies invasoras, de agroganadería y de educación. En total serán unas 19 propuestas que vamos a intentar reagruparlas. Y los agentes que ahora mismo están participando pues son los que os nombraba antes de administraciones públicas, entidades y colectivos insulares. Pero un dato importante es que todo esto nos ha puesto en relieve que hay otros agentes sociales en los que también hay que implicarlos para que estas medidas puedan tener alcance y puedan tener desarrollo. Próximamente vamos a celebrar un webinario que será el Día Europeo de los Parques en el día 24 de mayo y también vamos a celebrar un taller presencial que será el 23 de junio. ¿Qué resultados tenemos hasta ahora? Bueno, pues tenemos un estudio de percepción social, que ahora les daré algunos datos. Tenemos esas fichas que están en proceso de finalización, fichas de acciones, que son fichas de acciones reales y posibles. Tenemos esos agentes identificados, pero otros muchos más que han salido que también son soporte de esas actuaciones. Tenemos ya proyectos como el que nos contaba Pablo esta mañana, que fijan CO2, que podemos plantar, o sea, compensar la huella de carbono, en los bosques termófilos de La Gomera. De hecho, ya se hizo en el 2019, se hicieron acciones con clientes de empresas Carta, se iban a hacer más en el 20, pero no pudo ser. Y tenemos más conocimiento sobre el cambio climático, tanto lo que es adaptación como lo que es mitigación. Todo esto también tenemos que tener en cuenta que está trabajándose en la ley de cambio climático y biodiversidad del Gobierno de Canarias y que existe una estrategia de cambio climático que la tiene el Cabildo y que es para aplicarla en toda la isla. En La Gomera, el tema de percepción social. Bueno, pues si antes veíamos esa paradoja de que nos gustaría que los programas políticos contuvieran acciones, pero no estaríamos dispuestos a votar por ello, en La Gomera el cambio climático no hay casi personas escépticas, es decir, sí que creen que el cambio climático es una realidad y no solamente creen en esa realidad, sino que además le dan poder a lo que yo puedo hacer y más lo que puede hacer la ciencia. No solamente ponen el peso de la respuesta en la ciencia, sino también se pone peso en lo que yo puedo hacer. Por lo tanto, en las respuestas al estudio de percepción social que se hizo, pues sí que hay un compromiso, hay un avance de que sí nos queremos comprometer para proteger el clima. También se nos dice en este estudio que donde más impactará, donde entendemos que más impactará en la isla es en su paisaje natural y que el clima es muy decisivo para el futuro y que ya estamos notando cambios como son más riesgos de incendio, más periodos de sequía y más largos y menos agua. Por lo tanto, más calor, más sequía y menos lluvia. ¿Qué nos está diciendo también el estudio de percepción? Nos está diciendo dos elementos importantes. ¿Por qué nos preocupa el cambio climático? Fíjense que el 67% le preocupa por una cuestión ecocéntrica y no antropocéntrica. Que este dato sea tan alto nos está hablando de la importancia que le estamos dando en La Gomera a los espacios naturales protegidos, tan vinculados con la biodiversidad y, por supuesto, con el mayor o menor impacto del cambio climático. Esto es un elemento diferenciador que tenemos que se da tanto en el estudio de percepción social de Sierra Espuña como de La Gomera. También tenemos que hay una preocupación alta por la zona, es decir, tenemos un arraigo muy importante a nuestros espacios naturales protegidos y a la isla en general y por lo tanto nos preocupa lo que el impacto climático puede hacer en La Gomera. Y también estamos hablando de que si estamos dispuestos a afrontarlo y el 73% de los entrevistados comentaron que sí, que estaban dispuestos a tener esa aportación propia de contribución en
en el cambio climático. Por lo tanto, vemos que se está produciendo en la isla pues, elementos interesantes para hacer, acciones. En el aspecto de cómo estamos notando que influye el cambio climático, pues aquí se recoge lo que decíamos, condiciones de sequía, menos lluvias, más calor y reducción de la biodiversidad. Eso lo estamos notando, estamos viendo que empeoran los incendios, la sequía y el tema de caudales hídricos que disminuyen. Pero nos tenemos que fijar también en este reto, y es la alta tasa de respuestas de no sé. Ante cuáles son los indicios o síntomas, hay mucha gente que no sabe. Por lo tanto, acciones que se necesitan de información, educación, sensibilización. ¿Y qué es las acciones que podemos hacer? Bueno, pues aquí hay un elenco de acciones que se pueden hacer, como incrementar las energías renovables, el tema de cuidado del agua, la prevención de incendios y la reforestación. Pero también estamos hablando de poner de nuestra parte en aumentar, incrementar el consumo de proximidad, en el ahorro del agua, consumo energético en nuestras casas, el consumo energético en el transporte y el reciclaje. Por último, decirles que estamos hablando de una cuestión de adaptación, de acciones de adaptación. En todo este desarrollo del proyecto hemos visto muchas ponencias y muchas de ellas nos hablaban, la mayoría nos hablaba de que cuanta más naturaleza podamos recuperar, mejor será nuestro futuro y mejor adaptados estaremos al cambio climático. Algo así como que una frase que lo resumía todo era un revegetar la isla. Por lo tanto, haría falta un plan de restauración ecológica para La Gomera. Por supuesto, seguir con el trabajo que está haciendo el Parque Nacional, el tema de restauración de bosques de laurisilva, de sus zonas quemadas y degradadas, importantísimo que esté ese trabajo y que se mantenga. La eliminación de especies de invasores de animales y plantas es otra de las líneas de actuaciones que no se debe bajar de intensidad, puesto que las especies invasoras, tanto de animales como de plantas, prosperan con el cambio climático. Ya nos puso el ejemplo de la casa abandonada, la casa ocupada esta mañana Pablo, un ejemplo gráfico para entender cómo entran, cómo penetran las especies invasoras y cómo se arraigan. Tenemos que tener identificados todo el tema de reducción y mermas del agua, tanto de riego como de abastecimiento, y recuperar los nacientes. Por supuesto, zonas agrícolas productivas, no al abandono rural, y siempre lo que cada uno de nosotros puede hacer, acompañado de lo que puedan hacer los países en cuanto a las políticas gubernamentales, políticas y planes realistas para conseguir la emisión, cero emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias. Perdón, me faltaba decirles que el día 23 tendremos el taller final del proyecto, que queremos que sea presencial, porque ahí estaremos con todas las fichas y veremos realmente las que son de continuidad, de adaptación y de realización de hechos reales. Cualquier información la pueden ustedes de este proyecto, lo pueden conseguir ahora mismo en la web de Europar España. Muy bien. ¿Terminaste, Conchi? ¿Todo? Sí, ya terminé. Bueno, no sé si hay alguna intervención, alguna pregunta para lo que acaba de la exposición que acaba de hacer Conchi. No veo ninguna. Y si no hay ninguna, pues antes de cerrar el foro, si es obligación nuestra, por lo menos, como poco, dar el espacio para si alguien tiene alguna apreciación que quiera incorporar, algún tema que haya que incorporar en algún debate, en una próxima sesión de un foro o algo, que teníamos previsto los últimos 20 minutos, pero ya llevamos 40 minutos de más. Si alguien quiere incorporar algo, y si no, cerramos la sesión y les prometemos que el próximo foro vuelve a ser presencial y volvemos a discutir y a debatir cara a cara a todos, porque esto no es vida. Bueno, a mí me gustaría decir que ha sido un foro, es verdad, virtual, pero en el que hemos tenido el mayor tiempo posible de participación, porque el chat ha estado abierto durante toda la jornada. Y bueno, es una vía de comunicación, no es la misma que directa, pero es una vía la que tenemos para comunicarnos, ¿no? Es decir, que espacio para el debate, el comentario ha estado abierto durante todo el rato, y que aquellas cuestiones que hayan quedado sin comentar o sin profundizar, pues lo haremos.
y que devolveremos la grabación, la colgaremos. Fernando, no se te oye, si quieres hablar. Ah, no, es que está hablando por teléfono. No, vale. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, devolverle las gracias a toda la gente que está agradeciendo por el chat la organización. Se lo agradecemos profundamente y nada, nos despedimos y nos vemos en la 18ª edición del foro, que será próximamente. Gracias.